región y el mundo en La Otra Mirada, en la tarde de Oriental. Muy bien, amigos, lo prometido es deuda. 15 horas 35 minutos, estamos en Radio Oriental, en La Otra Mirada. Llega el momento de un análisis de política internacional en un escenario a nivel mundial que tiene características muy preocupantes, porque se ha logrado detener una masacre, pero la paz parece que todavía no está consolidada. Hay una serie de puntos planteados por el presidente Trump a los palestinos, a los israelíes, pero ahí hay divergencias y hay una situación que ha sido bastante halagüeña, que es la devolución de rehenes de un lado y del otro, y eso ha traído un poquito más de tranquilidad, pero no estamos ni de cerca, creo, frente a un proceso de paz consolidado. Carlos, bienvenido, ¿estamos en lo cierto? Efectivamente, Leonardo y amigas oyentes, la situación que habíamos visto había concluido la semana pasada en pasar de una cierta ilusión con mucho escepticismo a un poquito de esperanza con bastante escepticismo. Hoy se puede decir que se concretaron algunas cosas muy importantes, como la devolución de los rehenes vivos de todos ellos, con felicidad. Podemos decir que ha habido una retirada del ejército israelí de un 47% de la franja. Lamentablemente hay un 53% todavía que permanece en una especie de línea amarilla paralela a la costa. La franja tiene esa característica casi que de una especie de rectángulo contra el mar. También se han producido algunos expresiones de voluntad de continuar con el proceso, pero han sucedido otras cosas muy preocupantes, y hacen que la gente esté pensando en que esto puede llegar a no terminar en un acuerdo de paz. Lo que se ha concretado parcialmente es un alto el fuego, entrega de rehenes, liberación de prisioneros palestinos, de alrededor de 2.000 entre prisioneros y presos políticos. Hay decenas de miles de palestinos presos. Claro. Hablando en la lista inicial de 11.000 que reclamaban los palestinos para más de 11.000 son, más de 11.000. Y son gente, la mayoría jóvenes, y la mayoría de jóvenes menores de edad, además, y que no están acusados, ni procesados, ni formalizados por ningún organismo, digamos, entre comillas, administrador de justicia. Si tuvieran competencia, ni siquiera han intervenido. Pero lo que liberaron era lo que se habían comprometido a liberar del lado israelí, y lo que ha sucedido es que entre los fallecidos israelíes rehenes se han entregado 8 cuerpos, de los cuales uno parece que no es efectivamente uno, no está en la base de datos hasta de ahora ADN. Irían en 7 de los 28 que tienen una base de datos de ADN, para que la gente sepa. Efectivamente, o sea, es muy sencillo esto, son muy pocos casos, todos son gente que está identificada, está perfectamente identificada. Y eso, está trayendo mucha inquietud, y de la euforia y de la alegría, comprensible por supuesto, con el reencuentro de los rehenes vivos que pudieron abrazarse a sus seres queridos y volver a sus casas, está ahora esta angustia que se incrementó con esta falla. Eran 8 y en realidad uno no era. La cuestión es que eso complica, y también complica la interna de la parte que ya se ha retirado el ejército de Israel de ese 47% del territorio de Gaza, que han habido enfrentamientos entre Hamas y otros grupos minoritarios de resistencia a la ocupación israelí,
y han habido varios muertos. O sea, grupos opositores a Hamás. Entre palestinos. No hubo confrontaciones entre militantes combatientes de Hamás armados y soldados combatientes de Israel. También hubo algunos episodios muy tristes en donde en zonas en las que se estaba recibiendo ayuda humanitaria hubieron algunas confusiones sobre las líneas, digamos, porque es una línea imaginaria amarilla entre ese 43 y el 57. Es una línea trazada a través de los escombros, a través de las ruinas, a través del desastre. Hubo algunos episodios de muertes de palestinos en manos de soldados israelíes. Todo esto está generando mucha dificultad y hace pensar, y acá lo único que voy a hacer es aumentar mi preocupación ya expresada desde que empezamos a hablar de este acuerdo, producto de que aún culminando esta primera fase en la mejor de las circunstancias, la segunda y la tercera fase es muy complicada. Tú no podés imaginarte que jamás se someta a una autoridad administrativa presidida por Trump, quienes los han combatido históricamente, quienes los han estado matando además. Es muy difícil, esa parte es terriblemente compleja. La entrega de armas hay que descartarla. Y bueno, y no quieren aceptar la entrega de armas, salvo que sea a una autoridad palestina, integrada por palestinos, independientemente de que participen los países musulmanes que han ayudado a este acuerdo, que son Turquía, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita y Egipto, fundamentalmente Egipto. Ellos quieren entregar las armas solo a una autoridad palestina, cosa que es muy complicada porque Netanyahu insiste en rechazar absolutamente cualquier forma que se parezca a algo como si fuera un Estado palestino. Y no estamos hablando de lo que sería el Estado palestino tal cual la ley internacional lo fijó por resolución de las Naciones Unidas hace décadas. Estamos hablando solo de Gaza, cuando todavía queda toda Cisjordania y la cantidad de violaciones y de brutales agresiones y expulsiones y violaciones a todos los derechos de los palestinos por parte de colonos armados israelíes extremistas que van y les roban las casas y los echan de sus lugares de cultivo, de sus olivares o de lo que tengan para producir y vender y vivir. Y de Jerusalén este. Entonces es una situación muy compleja. A ello se le agrega, y lamento tener que estar comentando estas cosas, pero es lo que está ocurriendo. A ello se le agrega que hoy aparecía Netanyahu declarando en un encuentro previo al inicio de uno de los procesos a los que va a ser sometido a nivel judicial. Estamos en una situación en la que Israel tiene elecciones el año que viene y el primer ministro, una vez que se termine la guerra, por eso Netanyahu dice que no se terminó la guerra. Una vez que se termine, una vez que se termine la guerra, pierde la inmunidad. Esto fue hasta tragicómico, por decirlo de alguna manera generosa, diría yo, porque es increíble, ¿no? Cómo un jefe de Estado puede comportarse de esa manera. Cuando Trump, hablando ante la Knesset, que es el Parlamento israelí, se dirigió al presidente de Israel. Hay un presidente y un primer ministro. El primer ministro es Netanyahu, que es el jefe de gobierno. El jefe de Estado es el presidente. Dice, ¿y cuándo vas a indultar a tu primer ministro? Le dijo, hablando ante todo el mundo y ante toda la... Porque es una facultad del presidente. Claro, el indulto sí. Es increíble, ¿no?, las cosas que están sucediendo.
Bueno, no es increíble, es espantoso, ¿no? Y eso genera toda una situación de preocupación. Imagínate cuando en la Franja de Gaza alguien quiera empezar a ordenar, entre comillas, la reconstrucción, empezando a poner resorts 5 estrellas y servicios financieros y banca internacional y convertirla en la Riviera Francesa del lado del Mediterráneo, ¿no? Opuesto. Con el yerno de Trump, Jared Kushner, y la hija, Ivanka Trump, que es la esposa que está ahí, también está ahí. Está ahí metida. Está ahí en eso. Junto con Tony Blair. Junto con Tony Blair. Eso es absolutamente repudiable, eso es imposible de entender cómo pudieron ponerlo. Es de tal caradurismo que cuesta creerlo, ¿no? Carlos, te agrego este dato porque hoy miraba algunos analistas internacionales en la Deutsche Welle, por ejemplo, planteaban que un escenario de reconstrucción de la ciudad de Gaza, que está prácticamente con el 45% de lo que le quedó en muy mal estado, a punto de venirse al piso, hablaban de una inversión de $70.000 millones para reconstruir esa ciudad y que llevaría décadas. No meses, no años, sino décadas. Si pensamos en una mirada diferente a la que propone Tony Blair y compañía. En ese escenario también está planteado quién va a administrar ese lugar. Es que el problema está en que en los puntos del acuerdo, hasta la fase 3, en la que se constituye una especie de autoridad integrada por palestinos especialistas en administración, en infraestructura y en gobernanza civil, digamos, porque no se está hablando todavía, ahí no se habla del Estado palestino. En un punto se habla de un futuro con un Estado palestino, pero ahí se habla de una autoridad administrativa de ese tipo. Entonces, ¿qué grado de autoridad va a tener esa autoridad si van a entrar a ejercer sus funciones después que este Consejo de Reconstrucción haya estado actuando con Tony Blair a la cabeza y como presidente de ese Consejo, Donald Trump? Es muy complicado. Yo, sinceramente, entiendo la situación, las dificultades, y yo veo que esto va a llevar mucho tiempo, no solo estoy hablando de la reconstrucción de Gaza que tú dices, estoy hablando de mucho tiempo poder llegar a algo de lo que se estuvo casi concluido, porque en la época de los acuerdos de Oslo, en la década del 90, estaba establecida ya una Cisjordania, un corredor, una franja de Gaza y Jerusalén como capital. Lo que todavía no habían terminado de hacer es de otorgarle todos los derechos de la responsabilidad de la seguridad interior, de la seguridad exterior, de sus propias Fuerzas Armadas, conviviendo con otro Estado al lado, como vecinos, con el Estado de Israel, que también tiene todo eso. Pero estuvo cerca de hacerse. Eso hoy yo no lo veo. Y además la sociedad israelí y la opinión pública, todos los encuestadores y todos los analistas que viven en Israel de las más diversas posiciones sostienen que una amplísima mayoría no está de acuerdo con la creación de un Estado palestino. Es una verdadera y terrible lástima y una actitud de negación de un derecho elemental que es por el cual los propios israelíes están viviendo allí donde están viviendo. Todavía encima tiene un escenario abierto con Irán. Además de los peligros de Irán. Pero ahí está jugando el tiempo de qué interpretación se hace. El tema judicial, el mantenimiento de la guerra para la inmunidad. ¿Sí? Netanyahu. Y eso habría que abrir entonces un frente de guerra con Irán. Con Irán, antes, lo más rápido posible. Lo que haría simplemente es caotizar todavía más al Medio Oriente y generar una situación de violencia impredecible. Para que los oyentes sepan, Netanyahu está siendo investigado por actos de corrupción.
efectivamente, en este caso es el Poder Judicial del gobierno de Israel y lo investiga por hechos internos, que no tienen nada que ver con la guerra. Que hay otro tema también, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, que se cometieron por parte del ejército de ocupación israelí de manera masiva. Se mataron en una proporción de cada 50, había por lo menos 10 niños muertos, menores de edad, gente que no tenía armas, que no tenía nada, que eran chiquilines y chiquilinas, gurises. Es una cosa inconcebible. No estamos hablando de eso. Está muy buena la pregunta que tú haces. Estamos hablando de delitos de corrupción por la administración pública, en contra del interés nacional y de la riqueza del Estado. Que estaría, por las informaciones que se tenían hasta hace un año atrás, las implicancias serían muy profundas y no era nada descartable que te pudiera terminar en la cárcel. Que efectivamente ese es el pánico que tiene Netanyahu. Pero además de eso, han habido, insistentes, pero muy insistentes, entrevistas a nivel de los medios de comunicación internacionales de Occidente, esta vez es de Occidente, que no ha podido callar el lobby israelí sobre el origen del desarrollo de Hamás, en donde Netanyahu formalmente aparece hablando ante su propio pueblo y su propio gobierno de que para que no haya un Estado palestino, hay que financiar, hay que darle dinero, hay que fortalecer a Hamás en detrimento de Fatah, dentro de lo que era la OLP. Y esto se hizo, y es claro que es así. Entonces, religioso enemigo. Entonces, lo que yo quiero señalar es que no se pueden negar las cosas y no se pueden negar las realidades. Entonces, todos los seres humanos de este mundo, todos, sin excepción, uruguayos, argentinos, brasileros, estadounidenses, franceses, israelíes, palestinos, saben esto. Entonces, es muy difícil haber tolerado, haber visto, y cuesta mucho haber escuchado que declaraciones que tildaron lo que hizo el gobierno del Estado de Israel como un genocidio espantoso con el pueblo palestino, motivaron acusaciones públicas de antisemitismo por parte de las organizaciones israelíes en Uruguay y por parte de la embajada de Israel. Es una cosa inconcebible, es inconcebible. Y negar esa realidad es realmente muy, 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 muy desagradable y les quita toda credibilidad cada vez que dicen tamaña barbaridad, ¿no? Lo que tenemos también para decir, y nos preocupa muchísimo, es en pocos minutos, es que en la situación, en otro de los focos del mundo, digamos, de tensión muy grave, está la situación de Ucrania. No tanto eventuales cursos de guerra interno en territorio ucraniano, sino el anuncio de Trump, que es muy confuso porque dice que sí, dice que no, dice que sí, dice que no. Un día dice una cosa, otro día dice otra, como nos tiene acostumbrados el presidente de Estados Unidos. Y Rusia hoy lo dijo claramente. Sí, se le otorgan misiles Tomahawk a Ucrania, van a responder nuclearmente. Lo dijeron el vocero del gobierno, lo dijo, creo que se llama Dmitry Peskov, lo dijo el expresidente y vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Medvedev, y se lo dijeron a todas las cadenas mundiales. Dijeron, si le dan Tomahawk,
Acá nosotros respondemos Son con misiles, armas nucleares. Son misiles realmente muy poderosos que pueden incluso llevar cabezas nucleares. O sea que imaginarse lo que podría pasar si eso se llega a disparar. Carlos, gracias por esta presencia. Y tenemos por delante, bueno, que seguir vigilando lo que está sucediendo en estos dos focos brutales de tensión, de los tantos que tenemos. De tantos que hay en el mundo, sin duda. Juan Antonio, nos vamos a una pequeña pausa. Tras la pausa nos va a visitar el director de Dinatel. Vamos a hablar sobre ley de medios, sobre la promoción de los audiovisuales en el Uruguay, una puesta a punto de lo que está pasando con una transformación importante en esa materia, y estamos hablando de Pablo Siris, que gentilmente va a estar presente aquí en nuestros estudios para hablar también de realidades a veces poco conocidas, pero que son de suma importancia para el país. Ya venimos. Estás escuchando La Otra